Buenos días, te está hablando Thierry Planchet, director general de Tap Studio Latinoamérica, distribuidor de PC Soft. Hoy vamos a hablar del lanzamiento de los nuevos cursos semipresenciales para todo el año. Ya hemos previsto 8 cursos donde vamos a hablar de WinDev los fundamentos, WinDev perfeccionamiento, WinDev avanzado, WebDev fundamentos, perfeccionamiento avanzado, iOS y Android. Cada curso va a tener una duración de una semana y cada curso se va a hacer con un ingeniero experto con quien van a poder interactuar, por supuesto, con otros alumnos y además del curso como tal, hacer las preguntas que necesitan en relación a este curso. Para mí, la formación es algo fundamental, que estés completamente nuevo en las herramientas o que tengas un nivel ya un poquito avanzado o que tú vengas desde otra herramienta. Eso siempre va a hacer la diferencia frente a tus desarrollos y frente a la calidad de tus desarrollos. Y también un punto muy importante, pues frente a la velocidad de desarrollo que tú vas a poder tener para tus proyectos. Entonces lo que hemos hecho es un sistema que les va a permitir a partir del mes de marzo, a partir de este fin del mes, hasta más o menos octubre, noviembre, cada fin del mes vamos a estar una semana juntos o conmigo o con otro ingeniero experto para poder seguir esos temas de capacitación que son fundamentales tanto en WinDev, en WebDev y en WinDev Mobile. El 95% de las preguntas que yo recibo, tanto o que recibimos en soporte o que nos piden en consultoría, son preguntas por desconocer la herramienta, son preguntas por no tener una experiencia bastante buena con la herramienta. Entonces, además de tener ese mejor conocimiento y esa mejor calidad de desarrollo, por supuesto van a poder desarrollar muchísimo más rápido sus proyectos, tanto para ustedes, su empresa o sus clientes. Entonces, esa inversión es fundamental realmente para ustedes. Por eso hemos decidido hacer un sistema donde hemos buscado la posibilidad para cada uno para que sea lo más asequible y lo más sencillo a financiar. Miramos un poquito cómo va a funcionar esto. Acá, en una página que les voy a mandar, van a recibir todos los cursos que vamos a tener este año. Ahora, primero vamos a mirar un poquitico los distintos programas. Ahora, las fechas aquí van a cambiar porque vamos a adaptarlas a partir de fin de marzo. El primer curso, WinDev los fundamentos, van a encontrar toda la presentación de la formación, los objetivos, todo lo que vamos a hacer en este curso. Igual para WinDev perfeccionamiento, que va a ser fin de abril, en lo cual van a encontrar también toda la información que vamos a trabajar. Igual para WinDev avanzado, etcétera, etcétera. Van a poder hasta WebDev los fundamentos, WebDev perfeccionamiento, WebDev avanzado, iOS para WinDev Mobile y Android para WinDev Mobile. El concepto está hecho que van a poder comprar técnicamente, pueden comprar individualmente cada curso. Pero lo ideal es que realmente pueden entrar en un ciclo de capacitación. A veces, aunque uno ya tiene un nivel semi-avanzado o más avanzado, hay muchas cosas de las bases que la gente no tiene clara, en lo cual es importante de volver a insistir para de nuevo multiplicar realmente su velocidad de desarrollo y multiplicar la calidad de los proyectos que van a poder entregar a sus clientes. Por lo siguiente, hemos hecho lo siguiente. Vamos a imaginar que quieren capacitarse sobre los 8 cursos semipresencial en el año. El precio normal, si hablamos de los precios que se manejan en Europa o en Estados Unidos, estamos hablando de más de $10,000. ¿Ok? Entonces, acá es bastante complicado. Por eso hemos hecho un precio súper agresivo para que puedan tener acceso a
todos los cursos del año, a saber 8 cursos, 8 semanas completas con un formador experto, con un ingeniero experto, ¿ok? Y a esto le hemos añadido también condiciones de pago para que sea más fácil para ustedes de financiar. Entonces, imagínense, si quieren tomar los 8 cursos, tendrían un 40% de descuento en relación a tomar, por ejemplo, un solo curso. ¿Ok? Si yo multiplico un curso por 8, sería casi 40% más costoso. Estaremos hablando de $1,872. Yo puedo imaginar que todo el mundo no puede pagar eso de un golpe. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dado la posibilidad que lo paguen en 4 pagos cada 3 meses. 4 pagos de $491. O todavía más fácil para realmente tener un super sistema de formación, 12 pagos de $172. Y vamos a seguir igual con los otros. Miremos. Vamos en, por ejemplo, 5 cursos. Alors, cuando van a elegir los cursos, pueden tomar 5 cursos, 3 cursos, 8 cursos. No son nominativos. A saber que al momento de haber comprado, por ejemplo, para 4 cursos, después solamente hay que ponerse en contacto conmigo y decirme, yo quiero tal curso, tal curso, tal curso y tal curso del calendario, y automáticamente les vamos a inscribir a estos cursos. ¿Ok? Es importante. Así pueden definir realmente lo que quieren. 5 cursos sería un 25% off, ¿ok? De descuento sobre el precio normal que si hubiera solamente un curso. Entonces estamos hablando de $1,463, pero estamos aquí hablando también de 12 cotas de $134 para tener 5 semanas completas de curso. ¿Ok? No olviden que en Francia 3 días valen 1.500 euros, que son casi $1,800. En Estados Unidos también. Acá hemos intentado de adaptar realmente nuestros precios para su comodidad. Si yo miro, por ejemplo, solamente 2 cursos, si yo compro de un golpe, serían $702 para los 2 cursos, 2 semanas completas. De nuevo, yo puedo elegir, yo puedo decir, no, yo quiero iOS y yo quiero Android, ¿ok? Las que vamos a hacer en octubre y en septiembre, octubre, noviembre, no estoy seguro de las fechas. Si yo quiero pagar en cotas, yo puedo pagar 12 pagos de $64, ¿ok? No hay ningún tipo de problema con esto. Si yo quiero solamente un curso, en este caso, un curso solo vale $390. Y si lo quiero pagar en 4 pagos de 102 o 12 pagos de 36. ¿Ok? Como pueden ver, cuando hablamos de los descuentos del 25 off, de 30 off, es sobre este precio de 390. Si yo pagaría 8 cursos por 390, 8 por 400 son más o menos 3.200. ¿Ok? Y acá realmente, si yo pago los 8 cursos, ok, yo estoy pagando solamente 1.872 haciéndolo cash y 12 por 172 haciéndolo en pago en 12 cuotas. Entonces, para resumir, es muy importante realmente que podemos empezar ese ciclo de cursos semipresenciales. Nos gustaría mucho con TAP poder hacerlo cada año y añadir cursos de más alto nivel y más alto nivel y más especializado, pero haciéndolo de manera semipresencial por videoconferencia, 2 días, 3 días, 1 semana en función del contenido del curso. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir, como siempre, por el botón de soporte técnico, nos pueden mandar un email, se pueden poner en contacto conmigo. Esos precios van a ser válidos 15 días, no más. Realmente son precios de lanzamiento. Después, los precios van a volver a un precio, entre comillas, que sería normal para Latinoamérica, a saber que la formación básica de un curso va a costar el doble. En este caso ya tenemos un 50% de descuento los 15 próximos días y tenemos mucho más si tomamos varios cursos, ya que se acumulan los 50% de descuento más los 10, 15, 20, 30, 40% de descuento adicional. Entonces,
Aprovechen de estas oportunidades. Hemos dejado la posibilidad que se pueden inscribir pagando de manera mensual, aunque vamos a empezar el curso fin de marzo. Pueden tomar desde ya un pago mensual y el sistema les va a cobrar automáticamente estos 12 pagos. Tomen en cuenta que ya van a poder aprovechar de un primer curso en marzo o en abril sin ningún tipo de problema. Ok, muy bien. Entonces, les dejo. Espero que esa nueva iniciativa les va realmente a apoyar muchísimo en el sentido de tener cada día mejores desarrollos con WinDev, WebDev y WinDev Mobile de PCSoft. Muchas gracias. Bye bye.